Bueno, hermanos, para mí es una gran bendición de verdad y un gran privilegio poder estar aquí juntos, poder abrir juntos la palabra de Dios. De verdad que es una bendición, una gracia inmerecida del Señor. Y bueno, para comenzar, entonces con el sermón, pues comienzo diciendo que desde el principio de la iglesia la verdad siempre ha sido atacada. Desde el principio de la iglesia la verdad siempre ha sido atacada. Y esta es la preocupación que nosotros veíamos en hombres como Pablo, como Pedro o como el apóstol Juan. E inclusive esta preocupación de que la verdad estuviera siendo atacada va inclusive hasta el final de la vida de estos hombres. En sus últimas cartas, las últimas cartas que ellos escribieron antes de morir, ellos expresaron esta preocupación por los falsos maestros. Y por ejemplo tenemos a Pablo diciendo en 2 de Timoteo capítulo 3, los primeros 5 versículos, él dice que en los últimos días vendrían hombres con apariencia de piedad, pero en realidad serían unos engañadores. O tenemos por ejemplo a Pedro, en 2 de Pedro capítulo 2, versículo 2, también hablando de los falsos maestros. Él dice que muchos vendrían falsos maestros y muchos seguirán su sensualidad y por causa de ellos el camino de la verdad será blasfemado. O tenemos también a Juan, en Primera de Juan, él hace una advertencia en Primera de Juan capítulo 4 versículo 3, dice: todo espíritu que no confiesa a Jesús, y esto es, que no cree que Jesucristo es el Mesías, que es el Dios hombre, todo espíritu que no confiesa a Jesús no es de Dios, y este es el espíritu del anticristo. Así que nosotros vivimos en un mundo de mentira, influenciado y gobernado por la mentira, ¿sí? En este mundo, hoy en día se estima que por lo menos existen 4.200 religiones. Y nosotros aquí sabemos que todas ellas son falsas, excepto una, que es la religión del Dios de la Biblia, el Dios de las Escrituras. Entonces nosotros, los que estamos aquí, los creyentes, que somos la iglesia del Dios de las Escrituras, nosotros estamos llamados entonces a defender y a proclamar la verdad sobre la falsedad que enseña el mundo. Estamos llamados a proclamar y a defender la verdad, y especialmente en contra de aquellos que profesan utilizar la palabra de Dios y fundamentar su religión en la palabra de Dios, pero la verdad es que lo que están haciendo es torcer las Escrituras para engañar a millones, a muchos. Entonces el sermón de hoy se titula La iglesia, columna y sostén de la verdad. Y para estudiar este tema nosotros vamos a estar revisando 1 de Timoteo capítulo 3, versículos 14 y 15. 1 de Timoteo capítulo 3, versículos 14 y 15. Ese es el texto de hoy. Voy a leérselos. Dice: te escribo estas cosas esperando ir a ti pronto, pero en caso que me tarde, te escribo para que sepas cómo debe conducirse uno en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios vivo, columna y sostén de la verdad. Esa es la palabra del Señor y vamos a orar para que el Señor nos ayude. Padre, te doy muchas gracias por toda tu misericordia, toda la gracia inmerecida que has mostrado para con nosotros, Señor. Es una gracia tuya aunque nosotros podamos respirar, Señor, porque es tu aire. Y gracias, Señor, porque no solamente nos permite estar aquí, sino que, Padre, nos has salvado, nos has revelado tu verdad. Padre, si no fuera por tu gracia, nosotros también estuviéramos bajo la corriente de este mundo, Señor, desaprovechando el tiempo, deshonrándote, rebelándonos en contra de ti, Señor, como una vez lo hicimos, pero por tu gracia, Señor, hoy podemos estar aquí, abrir juntos tu palabra, Señor. Es una gran bendición tu palabra. Te suplico que por favor nos ayudes a estar concentrados, nos ayudes a estar nutridos, Señor, edificados por tu palabra. Te suplico que me ayudes a ser preciso y fiel, Señor, a lo que las Escrituras enseñan, y guíanos hoy, Señor, para que tú seas exaltado en todo lo que hagamos, Señor. Que esta predicación traiga gloria al nombre de Jesucristo y que todos, Señor, podamos ser edificados con ello. Amén. Entonces, vamos a estar viendo entonces 1 Timoteo capítulo 3, versículos 14 y 15. Y
Rápidamente lo que me gustaría es darles un contexto rápido sobre Primera de Timoteo. ¿Y qué está pasando en Primera de Timoteo? Bueno, esto es una carta que el apóstol Pablo escribió a su discípulo o a su hijo en la fe, Timoteo. El apóstol Pablo escribió esta carta siendo ya un hombre mayor y dirigió esta carta a Timoteo, quien era, al momento de recibir esta carta, Timoteo era un joven pastor y él tenía la tarea de pastorear la iglesia en Éfeso. Él era el pastor de la iglesia en Éfeso y pues era un joven pastor de aproximadamente unos 35 años de edad. Así que aquí tenemos a Pablo enviando esta carta a Timoteo, quien estaba cumpliendo con este rol en Éfeso. Y bueno, para estudiar lo que este texto enseña, vamos a dividir este texto en tres partes. La primera parte es el propósito de Pablo, que la vemos en los versículos 14 y 15b. La segunda es la iglesia del Dios vivo, que lo vemos en la parte del versículo 15c, un poquitico más adelante. Y la tercera parte y la principal es la iglesia como columna y sostén de la verdad, que lo vemos en la última parte del versículo 15. Entonces tenemos aquí la primera parte, que es el propósito de Pablo. El propósito de Pablo. Y miremos el versículo 14. Dice: te escribo estas cosas esperando ir a ti pronto. Pues Pablo estaba escribiendo entonces a Timoteo, como lo vimos, ¿no? Y lo que vemos ahí en el versículo 14 es que Pablo tenía un deseo de ir a ver a Timoteo. Él no estaba ahí junto con Timoteo, él tenía un deseo de ir a verlo. ¿Dónde estaba Pablo? Bueno, ahí en el 1.3, en 1 Timoteo, se nos dice que Pablo estaba en Macedonia y Timoteo, como ya lo dijimos, estaba sirviendo como pastor en Éfeso. Entonces, Macedonia, hagan de cuenta, como donde queda Grecia en nuestros días, y Éfeso es donde queda Turquía, ¿sí? Entonces, pues, Pablo tenía el deseo de ir a ver a Timoteo, pero si miramos ahí el versículo 15, vemos entonces que la conexión entre el versículo 14 y el versículo 15 se da mediante una conjunción, ahí la palabra pero. Entonces, con esa palabra pero, lo que está haciendo ahí Pablo pues, es contrastar dos ideas, ¿no? Una era el deseo que él tenía de ver a Timoteo, pero en el versículo 15 él nos dice, él muestra la realidad de que él no va a poder ir a ver a Timoteo. Y si leemos ahí el versículo 15, dice que mira, versículo 14 dice: yo te escribo estas cosas esperando ir a ti pronto, pero en caso de que me tarde, te escribo para que sepas cómo debe conducirse uno en la casa de Dios. Entonces es como: mira, Timoteo, tengo deseo de ir a verte, pero como no voy a poder ir a verte, entonces yo te mando esta carta, te escribo estas cosas, ¿sí? Entonces, pero ahí la pregunta importante es: ¿a qué está haciendo referencia Pablo con estas cosas? Le dice: bueno, te escribo estas cosas y te envío esta carta escribiéndote estas cosas. Pero entonces, ¿a qué hace referencia Pablo con estas cosas? Eso es importantísimo. Bueno, Pablo está haciendo referencia a todas las instrucciones que da Timoteo a lo largo de esta carta de Primera de Timoteo. Y si pudiéramos resumirlas, ¿cuáles son estas instrucciones que Pablo está dando a Timoteo? Bueno, él está mandando a Timoteo, uno, a que cuide la iglesia de los falsos maestros, que cuide la iglesia de los falsos maestros. Él manda también a que la iglesia ore por la salvación de los gobernantes incrédulos, del capítulo 2. Pablo también da instrucciones sobre cuál debe ser el ministerio de las mujeres en la iglesia. Pablo da instrucciones sobre qué requisitos tienen que cumplir los pastores y los diáconos en la iglesia. Pablo da instrucciones sobre cuál debe ser el trato en la iglesia a los ancianos, a los jóvenes y a las viudas. Y en el capítulo 6, Pablo da instrucciones a los ricos y advierte sobre el amor al dinero. Así que todas estas instrucciones que acabo de resumir están ahí en la carta de Timoteo, y toda esta serie de instrucciones son esas cosas a las que está haciendo referencia Pablo. Cuando le dice: mira, te escribo estas cosas, está hablando de las instrucciones de la carta que él está dando. ¿Listo? Entonces, entonces, ¿cuál era el propósito de esta serie de instrucciones? Ya sabemos que estas cosas hacen referencia a las instrucciones, pero ¿para qué él estaba enviando esas instrucciones? Bueno, él lo declara de forma muy precisa ahí en el versículo 15. Dice: mira, te envío, te escribo estas cosas, te escribo, versículo 15, ¿para qué? Para que sepas cómo debe conducirse uno
en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios vivo. Así que Pablo escribe estas instrucciones, Pablo escribe estas cosas a Timoteo, para que tanto Timoteo, pero no solamente Timoteo, sino la iglesia también, los creyentes, en este caso ahí en Éfeso, supieran cómo es que ellos deben de conducirse, cuál debe ser su conducta en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios vivo. Y es importante enfatizar aquí que Pablo simplemente no está presentando un conocimiento teórico a Timoteo y a los creyentes de que, no, pues mire, si ustedes hacen esto está bien. No, Pablo está hablando de esto de forma autoritativa, porque la Biblia es la palabra de Dios. Entonces Pablo espera que tanto Timoteo como los creyentes se sometan a lo que Dios está mandando en su palabra acerca de cómo es que la iglesia debe de funcionar. Entonces ese es el propósito, dar las instrucciones tanto a Timoteo como a la iglesia de cómo es que el ministerio se debe desarrollar en la iglesia. ¿Listo? Ese es el punto número 1, el propósito de Pablo. Ahora vamos al punto número 2, que es la iglesia del Dios vivo. La iglesia del Dios vivo. Y ahora vemos que Pablo se está refiriendo a la iglesia como la casa de Dios. Dice, te escribo estas cosas para que sepas cómo debes de conducirte en la casa de Dios. Y el término casa que utiliza Pablo ahí se puede traducir también como familia. Así que Pablo está diciendo que la iglesia es la familia de Dios. Y Pablo usa este mismo término ahí en el capítulo 3. Hay unos versículos más arriba cuando él está dando las instrucciones de los pastores y de los diáconos. Él dice que los pastores y los diáconos tienen que ser hombres que gobiernen bien su casa. Así que esto quiere decir que tienen que ser hombres que lideren bien su familia. Así que la familia de Dios es la iglesia es la familia de Dios. Al momento de nuestra salvación, Dios nos adoptó en su familia. Y ahora todos los que son verdaderos creyentes, pues tenemos un mismo Padre y por eso nosotros nos podemos llamar hermanos. Pablo también enseña en Efesios 2:19, él dice, así pues, ya no sois extraños ni extranjeros, sino que sois conciudadanos de los santos y sois la familia de Dios. Así que Pablo aquí, por ejemplo, en Efesios 2:19 se vuelve a referir a la iglesia como la familia de Dios. Así que Dios, por medio de Pablo, en esta carta de Primera de Timoteo, le está proveyendo instrucciones para que nosotros, quienes somos parte de su familia, entendamos y sepamos cómo es que nosotros debemos conducirnos en su familia, cómo es qué conducta debemos tener y cómo nos debemos de relacionar. Entonces esa es la casa de Dios, la familia de Dios. Pero siguiendo con el resto del versículo, vemos que Pablo ahora se refiere a la iglesia como la iglesia del Dios vivo. La iglesia del Dios vivo. Él dice para que sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios vivo. Y esto es importantísimo, porque la iglesia no es una institución humana. La iglesia no es una institución humana. No es como que la iglesia es la empresa del pastor. No, la iglesia no es una institución humana. La iglesia no es un gobierno de este mundo. La iglesia es una institución divina y la iglesia pertenece a Dios. La iglesia es la iglesia de Dios. La iglesia es de Dios. Dios es el Señor de la iglesia. Hechos 20:28, tenemos aquí a Pablo hablando a los ancianos, los pastores de Éfeso que estaban reunidos en Mileto. Y él estaba diciendo a estos pastores, tened cuidado de vosotros y de toda la grey, en medio de la cual el Espíritu Santo os ha hecho obispos para pastorear la iglesia de Dios, la cual Él compró con su propia sangre. Dios el Hijo compró su iglesia por su propia sangre. Somos redimidos por la sangre de Cristo. Cristo es la cabeza, la única cabeza de la iglesia. No un pastor, no un cura, no un papa, solo Cristo es la cabeza de su iglesia. Es su iglesia y Cristo gobierna su iglesia por medio de su palabra. Él no nos ha dejado a la deriva. Él ha dado una serie de instrucciones que podemos encontrar en su palabra. Él ha dado una serie de instrucciones para que entiendan, y principalmente los pastores, entiendan cómo es que la iglesia debe de funcionar, cómo es que se debe desarrollar su ministerio.
La tarea principal de un pastor es ser un fiel administrador de lo que Dios ha revelado en su palabra. Ser un fiel administrador de la iglesia. No es su iglesia, es la iglesia de Dios. Dios lo puso ahí para que Él pudiera administrar y pudiera vigilar de que lo que Dios está mandando en su palabra se cumple en su iglesia, porque es la iglesia de Dios. Así que su tarea no es venir a inventar nuevas tácticas de ministerio para tratar de entretener a las personas. Su tarea es venir a hacer lo que Dios le ha mandado hacer en su palabra. Y también nosotros, todos nosotros como creyentes, también estamos llamados a discernir lo que dice la palabra de Dios y a procurar estar en una iglesia donde principalmente se dediquen a perseverar, y esto está ahí subrayado en 1 Timoteo 4:13, dice, donde se dediquen a perseverar en la lectura de las Escrituras, que es la lectura pública de las Escrituras, la exhortación y la enseñanza de la palabra de Dios, la enseñanza de la Biblia. La predicación de la Biblia, la predicación de la verdad de las Escrituras debe ser el centro de una iglesia. No las historias o las ideas de un pastor o las anécdotas de un pastor, los chistes. No, debe ser, el centro debe ser lo que la Biblia enseña. Ahí se debe centrar todo en la iglesia. Como dice el hermano Paul Washer, no sé si lo han escuchado, pero él dice, mira, no busques una iglesia lo más cerca de tu casa, busca una iglesia lo más cerca de la Biblia. Ahora, la referencia a Dios como el Dios viviente, dice la iglesia del Dios vivo, así que la referencia a Dios como el Dios vivo, el Dios viviente, también podemos rastrearla desde el Antiguo Testamento. Podemos recordar la historia ahí de David y Goliat en 1 Samuel 17:26. David estaba indignado con Goliat porque Goliat estaba provocando al ejército de Israel, y David se levanta y dice, bueno, ¿quién es este incircunciso para desafiar a los escuadrones del Dios viviente? El Dios viviente desde el Antiguo Testamento. Pero el Dios vivo aquí también se puede contrastar con los ídolos falsos y muertos que estaban en Éfeso. Recuerden que les dije que Timoteo estaba sirviendo como pastor en Éfeso. Así que esta carta también estaba haciendo de instrucción para la iglesia ahí en Éfeso. Entonces el Dios vivo se podía contrastar con todos los dioses falsos que estaban en Éfeso y muertos. ¿Sí? Éfeso era una capital, una ciudad capital de la región de Asia Menor, y era una capital donde estaba completamente plegada de paganismo y de idolatría. Así que el Dios de la iglesia es el Dios vivo y verdadero, y todos los dioses que estaban ahí en Éfeso eran unos dioses de mentira y unos dioses falsos. Así que la iglesia del único Dios, la iglesia es la iglesia del único Dios vivo y el único Dios verdadero. Todos los demás son dioses falsos hoy en día y siempre. No hay otro Dios verdadero fuera del Dios de la Biblia. Y hasta ahí hemos visto entonces cuál era el propósito de Pablo, y hemos visto también que la iglesia es la iglesia del Dios vivo. Pero avanzando hacia el punto 3, y el principal de esta mañana es, bueno, la iglesia, punto número 3, dice la iglesia como columna y sostén de la verdad. La última parte del versículo 15. La iglesia como columna y sostén de la verdad. Entonces ya hemos comunicado el propósito, hemos comunicado que Dios es el Señor de la iglesia, pero ahora en el versículo 15 Pablo dice, mira, te escribo para que sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios vivo, columna y sostén de la verdad. Y ahora aquí vemos acá a Pablo cambiando la metáfora entonces de referirse a la iglesia como la familia de Dios, la casa de Dios, la familia de Dios, a referirse a la iglesia en términos de la construcción, columna y sostén de la verdad. Y ese término sostén hace referencia a fundamento. La iglesia es como el fundamento. Cuando usted hace un edificio, usted primero tiene que hacer la cimentación. Entonces, encima de la cimentación usted pone la estructura, las columnas. Entonces, lo que Pablo está diciendo es que la iglesia es la estructura completa que sostiene ¿qué? Columna y sostén de ¿qué? De la verdad. De la verdad. La iglesia es la estructura sobre la cual la verdad de Dios es soportada. Y para los efesios este simbolismo de referirse a la iglesia en términos de columna no era desconocido, porque
Como les estaba diciendo, era una ciudad repleta de paganismo. Y en esa ciudad precisamente había un templo grandísimo que era un templo dedicado a la diosa Diana o Artemisa, como conocían algunos. Y este templo inclusive era una de las 7 maravillas del mundo antiguo, era inmenso. Y las columnas de este templo de Artemisa o de Diana sostenían un monumento que exaltaba y soportaba la idolatría en la ciudad. Pero ¿qué era lo que la iglesia de Éfeso debía de ser? La iglesia de Éfeso debía ser una columna y un soporte de la verdad en esa ciudad. Esas columnas soportaban la mentira, a la idolatría, pero la iglesia en Éfeso debía ser una columna y un sostén que exaltara y soportara la verdad en medio de esa falsedad. Y es exactamente lo que nosotros, la iglesia hoy, tiene que hacer. La iglesia tiene que exaltar y soportar la verdad, igualmente en un mundo que está inmerso en la mentira y la idolatría. Pero bueno, aquí tenemos que preguntarnos, ¿y qué es la verdad? Dice columna y sostén de la verdad, ¿y qué es la verdad? Y bueno, podríamos decir que la verdad es la realidad de las cosas, la forma en la que Dios dice que las cosas son. Esa es la verdad. El hombre es lo que Dios dice que el hombre es. No lo que el hombre se sienta que es. El hombre es lo que Dios dice que el hombre es. Génesis 1:27 dice: Dios creó al hombre a su imagen, varón y hembra los creó. Y hasta ahí debería llegar nuestra discusión. Punto. Es lo que Dios dice que es. La familia es lo que Dios dice que la familia es. Génesis 2:24 dice: dejará al hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer. Un hombre y una mujer. Y formarán una sola carne, formarán una familia. El pecado es lo que Dios dice que el pecado es. Cualquier persona que quiera venir a decir algo contrario a lo que dice Dios que es pecado, pues ese hombre es un mentiroso. Es mentira. El pecado es lo que Dios dice que el pecado es. La salvación es lo que Dios dice que la salvación es. No lo que los hombres quieran venir a inventar con sus miles y miles de creencias falsas. La verdad es cómo Dios percibe las cosas. Cómo Dios percibe las cosas. Esa es la verdad. Y la verdad se encuentra en su revelación divina, que son las Escrituras, la Biblia, su palabra que Él nos ha dejado. Nuestro Dios es la fuente de toda verdad. Nuestro Dios es la fuente de toda verdad. Salmos 31:5 dice, Salmos 31:5 llama a Dios el Dios de verdad. Nuestro Señor Jesucristo dijo: yo soy el camino, yo soy la verdad y yo soy la vida. Juan 14:6. El Espíritu Santo es llamado el Espíritu de verdad en Juan 14:13. La Biblia, la palabra de Dios, es llamada la palabra de verdad. Juan 17:17 dice: santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Y ahora nosotros, la iglesia, los creyentes, somos llamados sostén, columna y sostén de esa verdad. La iglesia es la columna y el sostén de la verdad de Dios. Nadie más en este mundo, nadie más va a sostener y va a exaltar la verdad de Dios. La gente en el mundo solamente se dedica a rebelarse en contra de Dios, no hay temor de Dios. Solamente la iglesia, por la gracia de Dios, el Señor ha encomendado, ha dado esta encomienda a la iglesia, a su pueblo, para que por su gracia nosotros podamos proclamar, podamos defender, podamos sostener su verdad. Es lo que Dios ha estipulado por su gracia. Y nosotros vivimos en un mundo, como lo he repetido desde el principio, gobernado por la mentira. La Biblia enseña que Dios ha permitido a Satanás influenciar y gobernar en este mundo en el que vivimos de una forma temporal. Y el Señor Jesucristo en Juan 14:30 lo llamó el príncipe de este mundo. Es importantísimo aclarar que Satanás nunca va a sobrepasar el gobierno soberano de Dios, y bueno y justo y perfecto, que va desde la eternidad hasta la eternidad. No, nunca va a sobrepasar la soberanía de nuestro Dios. Sin embargo, es una realidad
que hasta que Cristo vuelva y establezca su reino en esta tierra, Satanás gobernará, influenciará este mundo para que se aleje de la verdad de Dios. Ese es el propósito de Satanás, alejar a las personas de la verdad de Dios, que lo lleva al infierno, a la condenación. Es el propósito, es un mentiroso. Satanás es llamado el padre de mentira. Padre de mentira. Juan 8:44 dice, el Señor Jesús dice, refiriéndose a Satanás, dice, cuando habla mentira, habla de su propia naturaleza, porque es un mentiroso y padre de mentira. Satanás ha sido un mentiroso desde el principio de la creación. Y si nosotros vemos ahí en Génesis 3, vemos que Dios había dado una instrucción a Adán y a Eva y les dijo, miren, ustedes van a poder comer de cualquier fruto, solamente no coman del fruto del árbol del conocimiento del bien y del mal, porque el día que coman de ese fruto, ciertamente ese día morirán. Y ahí en Génesis 3:4 tenemos a Satanás tentando a Eva. Eva le estaba declarando exactamente lo que Dios le había dicho. Le había dicho, no, mira, yo no puedo comer porque Dios dijo que yo moriría. ¿Qué le respondió Satanás en Génesis 3:4? Le dice, ciertamente no moriréis. Dios había dicho, ciertamente morirás si comes del fruto. ¿Y qué dijo Satanás? Exactamente lo contrario, ciertamente moriréis. Es un mentiroso que se opone de frente a la verdad de Dios. Es audaz, es cínico. Y sobre este versículo, un comentarista dice, Génesis 3:4, un comentarista dice, este versículo contiene la primera mentira registrada en la Biblia. La actividad engañadora de Satanás no se ha detenido a lo largo de los siglos. Incluso al final de los tiempos, después de estar en prisión por 1000 años, Satanás será suelto. Y dice Apocalipsis 28, y saldrá a engañar a las naciones que están en los 4 ángulos de la tierra. Satanás engaña a todos los estratos de la sociedad humana sin excepción. Su finalidad es apartar a las personas de Dios e incorporarlas al reino de las tinieblas. Satanás es padre de mentira. Satanás es el padre de la mentira y dice, y todos aquellos que rechazan a Jesucristo, todos aquellos que se oponen a Él, la Biblia dice que son hijos de Satanás. Solamente hay 2 bandos, hijos de Satanás o los que son de la familia de Dios. Juan 8:44, el Señor Jesucristo llamó a los fariseos que le estaban rechazando, les dijo, ¿saben qué? Ustedes son hijos de su padre, el diablo, y quieren hacer los deseos de su padre. Así que están los hijos de Satanás y los que son de la familia de Dios. Y es importante que recordemos siempre la gracia de Dios. Que todos nosotros, los creyentes, antes éramos hijos espirituales de Satanás. Lo mismo que el mundo. Antes nos rebelábamos contra él. Antes pecábamos en contra de él. Era lo único que hacíamos, pero Dios en su gracia nos salvó y abrió nuestros ojos. Colosenses 1:13 dice, porque Él, Dios, nos libró del dominio de las tinieblas y nos trasladó al reino de su Hijo amado. Él nos liberó del dominio de las tinieblas. Ahora nosotros, los creyentes verdaderos, como miembros de la familia de Dios, estamos llamados a vivir en la verdad. Vivir en la verdad. Y ahora volviendo a 1 Timoteo 3:15, ahí en la versión Reina Valera, este versículo se traduce, la iglesia del Dios vivo, que es columna y baluarte de la verdad. No se usa la palabra sostén, sino que dice la iglesia columna y baluarte de la verdad. Y un baluarte era una estructura defensiva que se ponía en los muros de las ciudades para poder defender esa ciudad de sus enemigos. Y es en ese mismo sentido que la iglesia, los creyentes, debemos defender la verdad de las Escrituras y no ceder ante la mentira. MacArthur comenta acerca de esto. Dice, abro comillas, dice, la iglesia no inventa la verdad y la altera a costa de juicio. Debe apoyarla y protegerla. Es el tesoro sagrado y salvador dado a los pecadores para su perdón y a los creyentes para su santificación y edificación. La iglesia tiene la posesión, la iglesia tiene la mayordomía de la Biblia, el deber de guardarla como la más preciosa posesión en la tierra. Las iglesias que usan mal,
tergiversan, desprecian, relegan a un papel secundario o abandonan la verdad bíblica, destruyen su única razón de existir y experimentan ineficacia y juicio. Cierro comillas. Defender y exaltar la verdad de Dios es una responsabilidad colectiva de todos nosotros como iglesia. Todos estamos llamados a esto. Por una parte, los pastores y líderes de la iglesia están llamados a predicar la verdad con fidelidad, la verdad de la palabra de Dios. Como ya lo mencioné, la predicación de la palabra de Dios es lo principal, debe ser lo principal en una iglesia, debe ser el centro de todo. Además, en Tito 1:9, Pablo enseña que los pastores están llamados a exhortar con sana doctrina y a refutar a los que contradicen. Y en los versículos siguientes Pablo dice que es necesario que tapen la boca de los falsos maestros que quieren venir a perturbar a las personas con ideas y enseñanzas extrañas. Pero, ¿cuál es la responsabilidad de los creyentes? ¿Cuál es la responsabilidad de los creyentes en la iglesia? Y entendemos que la iglesia está compuesta por todos aquellos cristianos genuinos que nos congregamos cada semana a adorar y a exaltar a nuestro Señor y animarnos juntos. La iglesia no está compuesta solamente por los pastores, sino que la iglesia está compuesta por todos los verdaderos creyentes, la reunión de los santos. Así que si Pablo está diciendo que la iglesia es columna y sostén de la verdad, esto también compete a todos los creyentes, no solamente a los pastores, a todos, porque la iglesia somos todos. Así que todos estamos comprometidos con ser columna y baluarte de la verdad, columna y sostén de la verdad. ¿Y cuál entonces es la responsabilidad de los creyentes? Y es importante aquí que entendamos que antes de proclamar y defender la verdad, es necesario que todos nosotros estemos buscando nuestra santidad personal. Y ustedes podrían pensar, bueno, ¿qué tiene que ver entonces la santidad personal con estar proclamando y defendiendo la verdad? Y bueno, nosotros tenemos que entender que Dios no se agrada en que tú estés profesando una verdad con tu boca, pero viviendo una falsedad con tu vida. Dios nos ha llamado a nosotros a vivir una vida de integridad. Que las verdades que estamos proclamando y defendiendo con nuestra boca, sean coherentes con la vida que nosotros estamos viviendo. Y para desarrollar este punto de la relación entre la búsqueda de la santidad personal y la proclamación y defensa de la verdad, yo quisiera que por favor me acompañaran ahí con sus Biblias, porque vamos a estar un rato ahí en Filipenses capítulo 2, versículos del 12 al 16. Así que, amados míos, tal como siempre habéis obedecido, no solo en mi presencia, sino ahora mucho más en mi ausencia, ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor, porque Dios es quien obra en vosotros tanto el querer como el hacer para su beneplácito. Versículo 14, haced todas las cosas sin murmuraciones ni discusiones, para que seáis irreprensibles y sencillos, hijos de Dios sin tacha en medio de una generación torcida y perversa, en medio de la cual resplandecéis como luminares en el mundo. Versículo 16, sosteniendo firmemente la palabra de vida. Dejémoslo hasta ahí. Y en este pasaje de las Escrituras, Pablo en primer lugar está mandando a los creyentes a ocuparse de su salvación con temor y temblor. Y esto lo que indica es cuál es nuestra responsabilidad como creyentes en la búsqueda de nuestra santificación personal. ¿Cuál es nuestra responsabilidad como creyentes en la búsqueda de la santificación personal? Y podríamos decir, voy a hablar de 3 puntos de nuestra responsabilidad en la santidad personal. El primero es buscar la comunión personal con el Señor a través del estudio de su palabra y la oración. Comunión personal con el Señor a través del estudio de su palabra y la oración. Otro segundo punto, buscar la obediencia. La obediencia. Y el tercero, buscar la comunión con la iglesia. Buscar la comunión con la iglesia. Dice, y el punto número 1, bueno, buscar la comunión personal con el Señor. Nosotros, por la gracia de Dios, tenemos la bendición de que cada semana
estemos siendo expuestos a la verdad, a la proclamación de la verdad de la palabra de Dios aquí en esta iglesia. Es una gran bendición, es una gracia. Podemos tener una iglesia donde somos animados, exhortados a perseverar, donde estamos expuestos a la verdad de la Biblia. Sin embargo, yo quiero decirles que eso no es suficiente. No es suficiente. A pesar de que es una bendición, una gracia de Dios, no es suficiente. Lo carnal y lo pecaminoso de nuestras vidas brota de forma natural. Eso está ahí. ¿Qué es lo que yo tengo que hacer cada día? Alimentar mi hombre interior, el hombre espiritual. ¿Y cómo es que alimentamos el hombre interior? Bueno, a través del alimento de la palabra de Dios, a través de meditar en su verdad, de permanecer orando. Y no quiero que con esto piensen que estoy siendo legalista. Yo no estoy diciendo que nosotros tenemos que estar leyendo la Biblia todos los días para que nos vaya bien en el día. O eso sería manipular a Dios. O no estoy diciendo que si no leemos la Biblia todos los días, entonces Dios no nos acepta. No. Dios ya nos aceptó en Cristo. Él lo hizo todo. Es por su gracia solamente. Él ya lo hizo todo en la cruz. ¿Por qué lo hacemos? ¿Por qué lo hacemos diariamente? ¿Por qué queremos hacerlo diariamente? Porque lo necesitamos. No podemos vivir la vida cristiana. No podemos salir al mundo y vivir vidas que glorifiquen a Dios, que sean testimonio de la verdad, si nosotros no estamos alimentando nuestra alma diariamente. Es porque lo necesitamos, no porque estemos buscando algo de Él, no para que Él nos acepte. Él ya nos aceptó, es por su gracia solamente. Porque el Señor Jesucristo dijo: miren, separados de mí, nada podéis hacer, nada. Y Salmos 119:11 me encanta, dice: en mi corazón he atesorado tu palabra. ¿Para qué? Para no pecar contra ti. Si que hacemos esto es porque necesitamos de la gracia de Dios, necesitamos de un alimento espiritual. Y cada 8 días estamos aquí también siendo edificados y expuestos a la verdad, pero necesitamos buscar una comunión personal con el Señor a través de su palabra y a través de la oración. No, si no vamos a poder vivir vidas consistentes con la verdad. Punto número 2, buscar la obediencia. Buscar la obediencia. Y ahora, teniendo nuestra mente llena con la palabra de Dios, por la gracia de Dios venimos a la iglesia y estamos expuestos a la verdad de Dios cada domingo, cada miércoles, en nuestra casa, en nuestra comunión personal. Tenemos nuestra mente llena de la palabra de Dios, pero ahora debemos buscar someter nuestra voluntad a lo que esa palabra dice. Tenemos nuestra mente llena de la palabra de Dios, ahora debemos rendirnos a ella, debemos abstenernos de hacer lo malo. Primera de Pedro 2:11 dice: amados, os ruego como a extranjeros y peregrinos que se abstengan de las pasiones carnales que combaten contra el alma. Y las pasiones carnales son aquellos deseos intensos que tenemos, que sabemos que están mal. Bueno, Pedro nos está diciendo: absténgase, se los ruego, no cedan. En vez de ceder ante el pecado, nosotros nos debemos disponer a tener una obediencia activa a Dios. Romanos 6:13 dice: preséntense ustedes mismos a Dios como vivos de entre los muertos y sus miembros a Dios como instrumentos de justicia. Debemos de ser instrumentos de justicia en vez de instrumentos de iniquidad. Negarnos a ceder a la pecaminosidad que hay en nosotros y disponernos a servir a Dios en todo lo que hagamos como instrumentos de justicia. Como creyentes debemos procurar no proveer para los deseos de la carne, Romanos 13:14, sino más bien matarlos de hambre y disponernos a hacer lo que agrada al Señor. Es el Señor quien nos capacita para poder hacer eso por medio de la obra de su Espíritu Santo en nosotros. Es por su gracia. Y ese es el punto número 2. Y el punto número 3 es de nuestra santificación. Nuestra responsabilidad en la santificación personal es buscar la comunión con la iglesia. Tenemos aquí Hebreos 10, 24 y 25, un pasaje clave. Dice Hebreos 10, 24 y 25: considerémonos cómo estimularnos unos a otros al amor y a las buenas obras,
no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos unos a otros y mucho más al ver que el día se acerca. Es en la iglesia, que es en la comunión con los santos, que nosotros somos animados y exhortados a perseverar en una vida que agrada al Señor, una vida que sea testimonio de la verdad. Así que es nuestro deber procurar estar aquí reunidos juntos, adorando y alabando a nuestro Señor y exhortándonos unos a otros. Además, es en la comunión de la iglesia en donde nosotros también podemos ser animados al ver a otros hermanos que son más maduros que nosotros y ser animados a seguir perseverando y creciendo en nuestra fe. Y cada uno de nosotros debería procurar también y anhelar ser hombres y mujeres de Dios que sean fuertes en su fe, cuya fe sea digna de imitar, como decía Pablo en 1 Corintios 11:1, sed imitadores de mí, así como yo también lo soy de Cristo. Ese debería ser nuestro deseo. Y en la medida que aquí en esta iglesia haya hombres y mujeres fuertes en la fe, cuya fe sea digna de imitar, entonces esta va a ser una iglesia fuerte, que va a proclamar y va a defender la verdad de Dios. Esta es nuestra responsabilidad en la búsqueda de la santificación personal. Como lo vimos, lo primero es buscar nuestra comunión personal diaria con el Señor, en las escrituras y en la oración. Lo segundo es buscar ser obedientes, someternos a su palabra. Lo tercero es buscar la comunión con la iglesia. Pero recordemos por qué estamos viendo la importancia de la santidad personal. Y esto es porque es necesario que vivamos la verdad al mismo tiempo que proclamamos y defendemos la verdad. No importa si tú eres muy elocuente, estás defendiendo la verdad con una teología precisa, pero si estás viviendo una falsedad, no tiene ningún valor delante de Dios. Por eso es importante. Pero sigamos con Filipenses 2, para seguir viendo la relación de estos temas. Dice, ocupados con vuestra salvación con temor y temblor. Y versículo 13 dice, porque es Dios quien obra en vosotros tanto el querer como el hacer para su beneplácito. Y esta es la soberanía de Dios en la santificación. La soberanía de Dios en la santificación. Y lo que Pablo está resaltando aquí en el versículo 13 es que nosotros debemos de entender y tener en nuestra mente que al tiempo que nos esforzamos por hacer lo que estábamos viendo, por tener comunión personal con el Señor, por tener comunión con la iglesia, por obedecer, al tiempo que nos esforzamos, que somos diligentes, tenemos que confiar que es el Señor quien soberanamente está obrando en nosotros la santificación. Es una obra de Él en nosotros. Al tiempo que nos esforzamos, confiamos en que es Dios mismo quien nos transforma por medio de la obra de su Espíritu en nosotros. Así que nosotros descansamos en Él. No es nuestro propio mérito y nuestro propio esfuerzo y nuestra propia diligencia la que nos va a transformar y lo que nos va a permitir vivir vidas que le glorifiquen y que sean testimonios de la verdad, sino que descansamos en Él. Y si pecamos, y lo vamos a hacer a diario, pecamos, bueno, confesamos nuestro pecado delante de Él. Primera de Juan 1:9 dice que si confesamos nuestro pecado delante de Él, Él es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad. Él es fiel y justo porque ya Cristo pagó por nuestros pecados. Descansamos en su obra. Él lo hizo todo en nuestro lugar y es por Él que somos aceptados delante de Dios y continuamos esforzándonos, pero confiando en que Él en su gracia nos transforma cada día y confiando que Él ya lo hizo todo por nosotros. Así que esa es la soberanía de Dios en la santificación. Pero ¿cuál es el resultado de todo esto? ¿Cuál es el resultado de estar buscando y perseverando y creciendo en nuestra santidad personal? Miremos ahí en Filipenses capítulo 2, los versículos siguientes, 14 y 15. Dice, haced todas las cosas sin murmuraciones ni discusiones, versículo 15, para que seáis irreprensibles y sencillos, hijos de Dios sin tacha en medio de una generación torcida y perversa, en medio de la cual resplandecéis como luminares en el mundo, sosteniendo firmemente la palabra de vida. Y en el versículo 15, Pablo lo que está afirmando es que, mira, el resultado de estar buscando la santidad, de estar creciendo en tu santidad personal, es que vamos a ser hijos de Dios sin tacha y sin mancha, que van a resplandecer en un mundo que
ama la mentira en un mundo de oscuridad. Vamos a ser como luminares en medio de una generación torcida y perversa que se rebela en contra de la verdad de Dios. Nuestro amado Señor Jesucristo dijo en Mateo 5:16, dice: así brille vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas acciones y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Así que, hermanos, nosotros debemos procurar que nuestra vida y nuestra conducta refleje la luz de Cristo en medio de un mundo de oscuridad, en medio de un mundo de tinieblas. Y ahora en el versículo 16, Pablo subraya que al tiempo que nuestras vidas están resplandeciendo como luminares, en medio de una generación torcida y perversa, al tiempo que estamos resplandeciendo como luminares, entonces sostengamos firmemente la palabra de vida. Y ahí ya con sostener la palabra de vida, Pablo está haciendo referencia a comunicar esa palabra de vida a un mundo incrédulo, con integridad. Primero, siendo como luminares, siendo testimonios de la verdad y consistentemente, entonces proclamando esa verdad a los demás. La palabra de vida es la palabra de verdad, las escrituras. Y como hombres y mujeres de Dios, nosotros todos estamos llamados a dar testimonio de la verdad con nuestra vida y con nuestras palabras, en donde sea que Dios nos haya puesto. En nuestra familia, en nuestro trabajo, en el colegio, en la universidad. Estamos llamados a vivir la verdad y proclamar la verdad a otros con integridad delante del Señor. Pero para ir concluyendo, ¿cuál es la verdad más esencial que la iglesia debe de defender y debe de proclamar? Recuerden que hemos estado viendo qué significa que nosotros como iglesia seamos columna y sostén de la verdad y cómo es que nosotros podemos serlo, buscando nuestra santidad personal. Pero ¿cuál es la verdad que debemos de proclamar? La verdad más esencial que Dios ha confiado a su iglesia para que defienda y proclame. ¿Cuál es esa verdad? Bueno, es la verdad del mensaje de Jesucristo, el mensaje del Evangelio de nuestro amado Señor Jesucristo. Y Pablo lo describe justamente ahí en el versículo 16. Recuerden, estamos en 1 Timoteo 3, 14 y 15. Justo en el versículo 16, Pablo subraya cuál es la verdad esencial que como iglesia debemos proclamar y defender. Les voy a leer 1 Timoteo 3, 16. Dice: e indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. Voy a seguir leyendo, pero tengan en su mente a Cristo, porque Él está hablando de Cristo aquí. Dice: Él fue manifestado en la carne, vindicado en el Espíritu, contemplado por ángeles, proclamado entre las naciones, creído en el mundo, recibido arriba en gloria. Este versículo está describiendo a nuestro Señor Jesucristo como aquel que estaba en su trono en los cielos y descendió a este mundo, se hizo hombre y vivió una vida perfecta como Dios y como hombre. Él vivió una vida perfecta y Él llegó a la cruz y murió en nuestro lugar por nuestros pecados. Pero también dice que Él triunfó sobre la muerte. Él triunfó, la tumba está vacía. Él resucitó al tercer día y habiendo resucitado, dice ahí, fue recibido arriba en gloria. Él ascendió a los cielos y ahora está sentado en su trono intercediendo por los suyos. Y muchas personas a lo largo de 2000 años han sido salvos y están en la presencia del Señor porque han creído este mensaje, el mensaje del Evangelio, el mensaje del Evangelio. Lucas 24, 46 y 47, el Señor Jesucristo dijo: así está escrito, que el Cristo padeciera y resucitara entre los muertos al tercer día, y que en su nombre se predicara el arrepentimiento para el perdón de los pecados a todas las naciones, comenzando desde Jerusalén hasta Cali, Colombia, por la gracia de Dios.
en todas las naciones, el mensaje de verdad, el mensaje que salva a las personas, que era necesario que Cristo padeciera por nuestros pecados, porque Él es quien suple las demandas de la justicia y la santidad de Dios, ningún otro hombre, solo Él. Él murió en la cruz. No hay otro nombre dado a los hombres bajo el cielo en el cual podamos ser salvos, sino solo Cristo. Y Gálatas 1:8 dice, miren, pero si aún nosotros, dijo Pablo, o un ángel del cielo, cualquiera de nosotros, cualquiera que está aquí, o un ángel del cielo, les anunciara otro evangelio contrario al que les hemos anunciado, que sea anatema, que sea maldito. Que el Señor nos ayude, hermanos, que el Señor nos ayude a guardar y a proclamar esta verdad y a vivir esta verdad con fidelidad solamente por su gracia. Vamos a orar. Padre, te damos tantas gracias, Señor, por tanta misericordia que has tenido, Señor. De verdad bendecimos y alabamos tu nombre, Señor, por toda tu bondad y toda tu misericordia. Señor, te suplicamos que por favor nos ayudes a poder perseverar en vivir vidas que te agraden, Señor, mientras estamos aquí por un corto periodo de tiempo. Ayúdanos a proclamar tu nombre, a ser fieles a ti como iglesia, Señor, en cada familia, cada persona. Ayúdanos a vivir vidas que sean como luminares, Señor, en un mundo de oscuridad. Ayúdanos a proclamar tu mensaje, tu evangelio, Señor, a todas las naciones, a todo el mundo, Señor, que también está tan necesitado del mensaje de tu verdad. Ayúdanos a ser, Señor, columnas y pilares de esta verdad y a vivir por ella, Señor. Y te suplico, Padre, que si hay personas aquí que aún no han rendido su vida a esta verdad, te suplico que tú los salves, Señor, que abras sus ojos, porque este mundo no tiene nada que ofrecer, Señor, un mundo sin esperanza, un mundo de mentiras, Señor. Solamente es tu verdad la que da vida y eres tú quien es digno de toda gloria y de toda nuestra alabanza, Señor. Gracias por tu misericordia y te pedimos que nos ayudes a glorificarte en este resto de mañana. Gracias, Señor, te alabamos. Amén.